O sea, pensar que el médico va a conocer todos los aspectos espirituales o que el chamán va a conocer todos los aspectos médicos, pues es soberbio y finalmente quien acaba pagando los platos rotos pues es el participante, ¿no? Claro. Y en ese sentido de el acompañamiento que se le hace, em, ¿en dónde verías tú el inicio de la intervención y el final de la intervención de alguien que provee esto? Como digo, es que ya hablas acerca de la importancia de la interdisciplinidad de los equipos, ¿no? Ujú. Interdisciplinariedad, probablemente es la palabra, no lo sé, amigos, comenten por ahí. Ajá. Pero bueno, eso es lo que dices, ¿no? O sea, que debe de haber equipos interdisciplinarios que acompañen al paciente o a la persona interesada en todo el proceso, ¿no? Y desde aquí es ingenuo pensar que te puede acompañar desde el estudio previo, ¿no? Desde el chequeo de niveles ahí en el laboratorio y decirte qué onda, hasta la práctica, ya digamos que hagas tu empresa, ¿no? Haz de cuenta que si lo tomaste Sí, por sí. decir cualquier cosa, pues no, o sea, tiene que ser un equipo. Es muy soberbio pensar que puede haber una sola persona que haga esto. Ahora, pero la pregunta es, ¿en dónde comienza y en dónde termina el trabajo de acompañamiento? Desde tu punto de vista y esta visión integral de todo, digamos, si puedes ejemplificar esto, ¿en qué etapa debería de haber ya un acompañamiento y en qué etapa se podría soltar ya al paciente para que continúe con su vida? Algo que te despierte alguna reflexión en cuanto a este protocolo y Sí, este sí. proceso, así en términos muy Pues mira, generales. de hecho existe, ¿no? Al menos en el ámbito de esas investigaciones que se han estado haciendo en los últimos 15 años, ¿no? Respecto al uso de psicodélicos en medicina psiquiátrica, biomédica. Los protocolos que están se parecen mucho a los protocolos que diseñó Grof para la respiración holotrópica, ¿no? Que es como este otro método de respiración para generar estados de conciencia alterados pero sin tomarte nada, ¿no? Entonces copiaron mucho el modelo de Grof y que Grof creo que quizá tome ese modelo de prácticas chamánicas, ¿no? Y ahorita explicaré un poco en qué consiste esto, ¿no? Básicamente son tres etapas, ¿no? La etapa de preparación, la toma de la sesión y la etapa de integración. Entonces en la preparación yo le agregaría uno extra, que el primero es el filtrado, ¿no? Creo que sería el más importante y es donde entraría entonces el médico o el psiquiatra. Es decir, a ver, quién sí y quién no y quién cómo, ¿no? Es decir, a ver, esta persona pues va, no tiene ningún riesgo, no lo necesita, le puede ayudar incluso, ¿no? O sea, hay mucha evidencia de que los psicodélicos pueden ayudar para episodios depresivos, para adicciones, ¿no? El desarrollo o el tratamiento de adicciones, ¿no? Son como los dos principales, el estrés postraumático, etcétera. Incluso puede ser algo útil, ¿no? Entonces aquí, pero bueno, uno es, a ver, ¿lo necesito o no lo necesito? El segundo, va, sí lo necesito, sí me puede hacer bien. ¿Lo puedo hacer? Y entonces ahí es donde entraría el rol del médico, ¿no? Específicamente del psiquiatra, para decir, a ver, esta persona tiene riesgo de trastorno bipolar, ¿no? O ha tenido estos episodios de manía, o a lo mejor está dudoso, ¿no? Todavía ni siquiera está tan claro el diagnóstico, pero va, ante la duda, mejor actuar con cautela, entonces mejor esta persona que no los tome, ¿no? O esta persona tiene este problema en el corazón, o tiene epilepsia, ¿no? Que a lo mejor no es algo psiquiátrico, pero sí es algo médico, tampoco sería conveniente, ¿no? Entonces, esa sería la primera etapa, el filtrado. La siguiente es la preparación. Pasa el filtrado y digo, va, okay, me dio luz verde el psiquiatra. Me dijo que no hay problema con los medicamentos que estoy tomando y no hay problema con mis problemas de salud y que puedo hacerlo, ¿no? Y que incluso hasta me va a ayudar. Entonces, la siguiente etapa es la etapa de preparación. En la preparación son dos cuestiones, ¿no? Una más psicoeducativa, es decir, conocer de qué se trata, ¿no? Es decir, conocer cómo va a ser la experiencia, de qué se trata, cuánto me va a durar, cómo me puedo sentir, qué puedo hacer si me siento mal, ¿no? Ir conociendo más sobre la sustancia y sobre los efectos para que no caiga de nuevo y de repente no sé ni qué está pasando y qué tal si me muero, ¿no? Y generar más angustia o generar como estos malos viajes. Y la otra es una cuestión más terapéutica que tiene que ver con generar esta reflexión y esta intención, es decir, cuál va a ser la intención con lo que voy a trabajar la medicina, o cuál va a ser, qué es lo que estoy buscando, cómo voy sintiendo, ir trabajando en este aspecto más de psicoterapia, ¿no? Entonces, esas dos partes, digamos, la parte de educación y la parte de psicoterapia, serían los componentes de los procesos de preparación. Ok. Luego ya viene tal cual la toma, ¿no? Es decir, la sesión psicodélica, que es la toma de la medicina sagrada, el enteógeno, y es los efectos, ¿no? Que realmente ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Es más confiar en sabiduría interna, ¿no? Diría Grof, el sanador interno, ¿no? O en cuestiones devocionales, ¿no? Podríamos decir la sabiduría de la planta, ¿no? La sabiduría del hongo, o el descubrimiento del inconsciente. Básicamente ahí no hay nada que hacer más que la persona sola con su experiencia, ¿no? Quizá estar coacheando para
pues ver por si algo sale mal, ¿no? Por si de repente quiere salir corriendo, o si necesita un vaso de agua, o necesita que le dé la mano, o necesita que lo deje solo, que le suba el volumen a la música, que le apague, ¿no? Pero nada más estar como allá al pendiente. Y luego viene la etapa que creo que es la más útil, la más interesante, que es la etapa de integración. Es decir, ya me tomé la sustancia y tuve esta revelación mística, ¿no? El contacto con lo divino, o el contacto con mis traumas, o el contacto con mis experiencias, con, digamos, esta palabra, ¿no? Que no me encanta, ¿no? Pero se usa mucho el contacto con mis demonios, ¿no? Mis emociones, mis traumas, mis conflictos, ¿no? Mi sombra, ¿no? Desde una perspectiva más junguiana, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Qué pasa con todas estas cosas raras que viví cuando me metí los hongos o el DMT, ¿no? Y entonces viene la etapa de integración en la que le voy entendiendo sentido, ¿no? Todos estos mensajes que recibí, puedo irlos asentando a mi vida diaria, puedo darles un sentido, darles una explicación, ¿no? Que no se quede nada más como un viaje, pues no sé, pues estuvo muy padre, se sintió chido, que digo, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, el uso lúdico, puedo ir a un festival de música y meterme el LSD y pasar padrísimo, ¿no? La euforia y la música y las luces y la sinestesia. Pero en este contexto terapéutico, pues sí se necesita esta integración para que eso tenga un sentido y tenga una utilidad, ¿no? Y que realmente pueda aprovecharlo en mi beneficio. Entonces se necesitaría el acompañamiento en las cuatro, ¿no? El filtrado, la preparación, la sesión y la integración. ¿Cuánto tiempo va a durar la integración? Aquí queda un poquito abierto porque, pues repito, o sea, estamos, o al menos desde el campo psiquiátrico, tenemos 15 años aquí medio experimentando y realmente no sabemos, ¿no? Quizá los chamanes, y no me refiero a estos neochamanes, ¿no? Sino a quien sí tiene, que es parte de su cosmovisión, ¿no? Y quien tiene este uso ritual desde hace siglos, ¿no? A lo mejor ellos sí lo saben, ¿no? A lo mejor ellos sí saben cuánto tiempo durará esta integración, ¿no? O cuántas visitas o cuántas sesiones, ¿no? Ahorita realmente no lo sabemos, no lo tenemos muy claro, ¿no? Se recomienda por lo menos una, ¿no? Pero realmente no hay un número establecido, ¿no? Creo que depende de cada caso, cada paciente o cada participante, porque no necesariamente son pacientes, no están enfermos de algo, sino cada participante pues tendrá el tiempo que tenga necesario para integrar la experiencia. Ok. Y me encanta cómo eres claro con este procedimiento completo, ¿no? O sea, de 4 etapas completas. Y esto puede durar lo que sea, puede ser diferente para cada persona, pero hablando de un proceso completísimo, ¿no? De todos estos pasos, y creo que sería un modelo que deberíamos estar replicando, ¿no? Desde ahí te quiero preguntar, y ya volviendo un poco al tema de la esquizofrenia, ¿qué tanto una falla en estos 4, o sea, incluso en un protocolo así de riguroso, ¿no? De filtrado, de ¿qué tan viable ves que incluso con una preparación de este tipo pueda surgir un tema de esquizofrenia, por ejemplo? O sea, incluso teniendo esas cuidados, pueda detonarse este padecimiento. Bueno, en la medicina, creo que en la vida, ¿no? Nunca tenemos un riesgo cero, ¿no? Creo que sí se reduce muchísimo y va como de mayor a menor, ¿no? Si se hace un buen filtrado, quién sí debería y quién no debería o quién puede o no puede tener este tipo de experiencias, ahí nos ahorramos quizá el 80% de los riesgos, ¿no? Menos, tal vez el 70%, 60% de los riesgos. Y el otro 20-30 sería en el proceso de preparación, ¿no? En cómo me voy preparando para la experiencia. Si tengo una buena preparación, también es menos probable que tenga un mal viaje o que tenga una mala experiencia. Pero aún así, teniendo un buen filtrado, teniendo una buena preparación y teniendo una buena sesión, habrá quien, ni modo, ¿no? Se escapó, ¿no? Se nos pasó en el colador o a lo mejor no había forma de saberlo y resulta que sí tenía cierta predisposición. A lo mejor no de esquizofrenia, porque esa sí es como más clara, ¿no? Okay. O puede como irse leyendo desde antes. Pero lo que sí sería más frecuente pues, sería, por ejemplo, un trastorno bipolar. Sí sería mucho más probable que alguien que nunca había tenido ningún antecedente y de repente toma ayahuasca y resulta que tiene un episodio de manía durante o en los días siguientes a la toma y pues sí, ¿no? O sea, sí existe esa posibilidad. Con un buen procedimiento anterior se disminuye el riesgo, pero el riesgo jamás es cero, ¿no?